Hola a todos, bienvenidos a mi sofá, soy David Lanzas y hoy vamos a hablar de hipocondría. La hipocondría es un trastorno que antes estaba clasificado dentro de los trastornos de ansiedad, pero que a día de hoy, por las características que tiene, lo han sacado de ese cajón y han hecho una categoría independiente para él. No obstante, como lo que genera es mucho malestar y una alta activación, yo os lo voy a explicar aquí como uno de los trastornos de ansiedad. Este trastorno muchas veces se confunde o se maldiagnostica con otro trastorno diferente que es la fobia a la enfermedad. Por eso también en el vídeo de hoy me gustaría explicaros cuáles son las diferencias para que lo entendáis. Si eres de los que no te quedas tranquilo, piensas que siempre tienes alguna enfermedad y constantemente, independientemente de que vayas al médico, no acabas por creerte que estás sano, quédate este vídeo porque te interesa. La hipocondría se considera un miedo completamente desproporcionado e irracional a sufrir una enfermedad, casi siempre una enfermedad mortal o bastante grave, a pesar de haberse realizado multitud de pruebas para descartar esta enfermedad y de que los médicos, en su momento, cuando el paciente ha acudido a urgencias o a una revisión, le han tranquilizado, ¿no?, al paciente para decirle que está sano y que todo está ok. Como esas personas piensan que tiene una enfermedad mortal y que realmente son los médicos o los profesionales los que no se están dando cuenta de esto, viven constantemente sin vivir, nunca mejor dicho, porque es como si tuviesen que salvar su vida, ¿no?, de manera constante, porque tienen que demostrar que realmente tienen esa enfermedad para que se den cuenta, le manden más pruebas y finalmente esa enfermedad se pueda curar. Es decir, al final tienen mucho miedo también a la muerte, ¿no?, en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre con la hipocondría? Hay muchos estudios que han visto que hay un factor bastante importante, en psicología lo denominamos amplificador somático, que es que cuando te preocupa mucho tu salud y crees que tienes una enfermedad muy importante o que pasa algo raro dentro de tu cuerpo a nivel físico, estamos constantemente comprobándonos, ¿no? Nos comprobamos la tensión, nos comprobamos cualquier tipo de cambio corporal. Incluso hay muchas personas que tienen hipocondría que cada vez que van al baño miran si las deposiciones que han hecho son normales o no, estudian escrupulosamente el color de sus lunares, cada mañana cuando se despiertan o antes de irse a dormir se examinan delante de un espejo para ver si hay algún tipo de bulto o mancha extraña para comprobar que no hay nada malo, o en el caso de que lo haya, alterarse mucho y constantemente acudir a urgencias. Todo esto al final acaba generando que seamos mucho más sensibles a cualquier cambio en nuestro cuerpo, porque como estamos constantemente evaluando, si nosotros nos tomamos la temperatura, tuviésemos un termómetro, ¿no?, debajo del brazo durante todo el día, veríamos que hay cambios en nuestra temperatura porque estamos vivos y es imposible, ¿no?, estar completamente neutros en cualquiera de nuestras variables, ¿no?, como sin que se muevan. ¿Qué ocurre? Que como esto no lo hacemos porque no tenemos miedo a padecer esta enfermedad, cuando se tiene esta enfermedad y se realizan esta serie de comprobaciones, que muchas veces se parece mucho en ese sentido al TOC, claro, automáticamente cualquier pequeña sensación física que tengan, la van a notar y la van a incrementar. Por eso se llama amplificador somático, porque incrementan esa sensación, fruto también de la propia ansiedad, y es una prueba para ellos irrefutable de que verdaderamente tienen esa enfermedad que tanto temen. Por lo tanto, realizan muchas comprobaciones, no solamente por su parte, sino por parte de acudir a urgencias y que les realicen determinadas pruebas diagnósticas, etcétera, para descartar esa enfermedad. Una vez que se ha descartado la enfermedad, hay un pequeño periodo de tiempo que se quedan tranquilos, pero en cuanto vuelven a notar un lunar o cualquier otro cambio corporal, vuelven a acudir a urgencias. Es decir, como en la mayoría de trastornos de ansiedad, la tranquilización es muy cortoplacista, ¿no?, y luego lo que hacen al final es que eso se cronifica a largo plazo y que constantemente necesiten que los médicos les digan que no pasa nada para quedarse tranquilos durante muy poco tiempo, porque luego al día siguiente se van a volver a agitar o van a volver a estar ansiosos por el miedo, ¿no?, a sufrir esta enfermedad. De hecho, ellos ya están convencidos de que tienen la enfermedad, y esto es algo muy diferente de cuando tenemos una fobia a la enfermedad. El principal factor diferencial entre la hipocondría y la fobia a la enfermedad es que el hipocondríaco está acudiendo constantemente a urgencias
para que los médicos vean que tienen esa enfermedad y que le salven, y el fóbico a la enfermedad teme tener una enfermedad pero no cree que en ese momento la pueda tener, y entonces lo que hace es no acudir al médico para que no le hagan un análisis, no le hagan un diagnóstico, es decir, evita el contacto con esa enfermedad, mientras que el hipocondríaco quiere el contacto con esa enfermedad para que se cure cuanto antes. Por tanto, aquí hay una diferencia. Es verdad que como ambos tienen que ver con la enfermedad, con la salud, con la muerte, con la vida, muchas veces se maldiagnostica o se confunde en consulta y se trata de una manera diferente, evidentemente, la hipocondría y la fobia a la enfermedad. Por tanto, es importante que aquí cuando vayáis al terapeuta, ¿no? Pues le dedique las sesiones convenientes a identificar si es una cosa o es otra. Porque ya os digo, en la hipocondría hay muchísima comprobación, y en la fobia no habría comprobación, y lo que habría es una evitación de los médicos y de cualquier tipo de prueba diagnóstica por miedo a que me haga una prueba y salga positivo. Entonces, como tengo miedo a que eso ocurra, pues me quedo en casa y no voy. En cambio, la hipocondría es, no, yo es que ya sé que tengo la enfermedad, entonces voy a ir para que me lo diagnostiquen y me la curen. Aunque los estudios hablen de un tipo u otro de terapias más específicas, ¿no? Para cada tipo de patología, personalmente creo que hay que hacer un traje a medida y que no es que apliquemos un protocolo, ¿no? Tipo para cada persona porque está diagnosticada una patología, sino que hay que coger ese protocolo e ir poco a poco armándolo en función del paciente que nos ha visitado. Personalmente, cuando yo trabajo con pacientes que tienen hipocondría, me resulta bastante importante, evidentemente, evaluar antecedentes de enfermedades en su familia, puesto que esto suele ser un disparador de esa hipocondría. Y muchas veces han sido situaciones muy traumáticas con enfermedades importantes como por ejemplo puede ser el cáncer, que en este caso yo trabajaría con EMDR para que disminuyera el malestar y bueno, pues todo el trauma, ¿no? Que tienen en relación a ese tipo de enfermedad. Y luego sí que es verdad que habría que trabajar más a nivel conductual, porque esa comprobación que tienen que hacer constantemente para ir al médico o para tocarse u autoexplorarse, al final va cronificando el problema y lo perpetúa a lo largo del tiempo, pero es importante, igual que con el TOC, que no trabajemos eso hasta que no veamos dónde está el origen, ¿no? Entonces es de vital importancia que entendamos muy bien por qué esa persona tiene una hipocondría y que una vez que tengamos la conceptualización del caso clara, podamos transmitírsela al paciente para ver cómo lo vamos a trabajar, que en mi caso lo trabajaría, aquí sí que utilizaría a lo mejor más el MDR que en otras patologías que a lo mejor tiraría más de cognitivo-conductual. De todas maneras, tanto el MDR como el cognitivo-conductual lo explicaré en otros vídeos para que os queden más claros estos conceptos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Si es así, porfa, dejadme un like y ponedme en comentarios si conocéis o vosotros mismos habéis tenido alguna vez hipocondría o, por el contrario, fobia a la enfermedad. Nos vamos leyendo por ahí. Si no os habéis suscrito, os recomiendo que os suscribáis ya para que os lleguen cada 15 días las notificaciones de un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente. Que tengáis muy buena semana y hasta el próximo. ¡Chao!